Escuchar a Dios con mayor claridad es el objetivo de hablar en lenguas en la vida cristiana, y de eso es de lo que quiero hablarles en este video, el poder de hablar en lenguas. Y me gustaría ver con ustedes 3 puntos importantes sobre este tema. El primer punto es el llamado a una profundidad espiritual. Antes de hablar de este punto, recordemos que en la palabra de Dios, la primera vez que se menciona el hablar en lenguas es en Hechos 2, donde cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, la Biblia dice que comenzaron a hablar nuevos idiomas, comenzaron a hablar en lenguas. Y la especificidad del hablar en lenguas es que algunas personas reconocían su propio idioma entre la multitud que los rodeaba, diciendo, pero están alabando a Dios en nuestra lengua. Y algunas personas decían, no, están llenos de vino dulce, porque también había lenguas que no significaban absolutamente nada. Y por eso el apóstol Pablo nos habla de esta realidad en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, donde hay lenguas terrenales conocidas por los hombres y lenguas celestiales desconocidas por los hombres. Cuando oramos en lenguas, puede que esa lengua sea conocida por los hombres o una lengua desconocida por los hombres porque es una lengua celestial. Pero en ambos casos, de todas formas, cuando oramos en lenguas, entonces adoramos a Dios en un idioma que no conocemos. Nuestra inteligencia no interviene en ese momento, es nuestro espíritu el que ora y nuestro espíritu no intenta entender lo que está sucediendo, dejamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 1 y 2, está escrito, en efecto, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así que también es importante este llamado a la profundidad espiritual, esta importancia de orar en lenguas, porque cuando lo hacemos, hablamos a Dios, ya que nadie lo entiende y es en el espíritu que se dicen misterios. Por eso les digo, su mente no tiene que intentar comprender lo que su espíritu está diciendo a Dios, porque son misterios y su inteligencia no puede entenderlo. Pero el que profetiza, edifica, exhorta y consuela a los hombres, y el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. La palabra edificar aquí se refiere a construir. Así que cuando oramos en lenguas, nos edificamos interiormente, construimos nuestra casa espiritual, para retomar el término que se utiliza, la palabra edificar. Así que el poder, uno de los primeros poderes de hablar en lenguas, es acceder a una profundidad espiritual, es edificarse a uno mismo, es construir tu casa espiritual, fortalecer tu hombre interior, ya seas hombre o mujer, pero tu ser interior, tu espíritu, hacer tu espíritu fuerte, hacer tu espíritu mucho más poderoso, mucho más atento a lo que sucede en el mundo espiritual. Así que uno de los primeros poderes es esa profundidad espiritual y esa edificación espiritual interior que logras cuando diriges oraciones a Dios en lenguas. El segundo punto, y ya lo mencioné un poco, es edificarse a uno mismo. Porque el apóstol Pablo dice en una carta a los Corintios, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaría de eso? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, hablo en lenguas más que todos ustedes? Porque hay algo que debemos entender. Porque realmente creo que cuando oramos en lenguas, eso nos permite estar más atentos a lo que sucede en el mundo espiritual. La oración en lenguas nos conecta con el mundo espiritual. Hablamos con Dios, nuestro espíritu habla con Dios y existe esa realidad que tiene lugar en nuestro espíritu y captamos mejor lo que sucede en el mundo espiritual, lo que Dios quiere decir y escuchamos mejor la voz de Dios. Y el apóstol Pablo dice, oro en lenguas más que todos ustedes, más que todos ustedes. Y también les animo a comprender esta noción de, por supuesto, edificarse a uno mismo, como en el segundo punto, pero también de entender esta realidad de estar más atentos a lo que sucede en el mundo espiritual y también de activarse mucho más rápidamente en los dones espirituales. Así que si ejerces los dones espirituales o si deseas ejercer los dones espirituales, es decir, los 9 dones del Espíritu Santo, te animo encarecidamente a que ores en lenguas cada día. Toma un tiempo cada día, ora en lenguas, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o más, media hora, no importa, pero dedica tiempo a la oración en lenguas. No olvides que tu entendimiento permanece estéril. Es en el Espíritu que le hablas misterios a Dios. Así que toma y cultiva esto día tras día y verás cuánto crecerá tu sensibilidad al mundo espiritual. Y en tercer lugar, se trata de interceder en el Espíritu. Hablar en lenguas tiene una función de intercesor,
Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Existe esta noción de que cuando oro en lenguas, es el Espíritu Santo quien toma el control. Por supuesto, es importante orar con nuestra lengua. Por supuesto, es importante orar con tu lengua comprensible porque también expresamos nuestro corazón a Dios, también expresamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que sentimos, y eso es importante. Pero orar también en lenguas es dejar que el Espíritu Santo ore a través de nosotros con gemidos indecibles y así estar seguros de que lo que decimos a Dios, lo que elevamos a Dios, está profundamente inspirado por el Espíritu Santo. Así que también te animo a no descuidar durante los momentos de intercesión el orar en lenguas. Y no olvides, cuando oras en lenguas no edificas a la iglesia. La Biblia, el apóstol Pablo lo menciona, es cuando profetizas que edificas a la iglesia, pero cuando oras en lenguas te edificas a ti mismo. Así que incluso en estos videos, incluso cuando hago transmisiones en vivo de sanidad, no estoy ahí orando en lenguas delante de todos porque sé que eso es para mí, eso es, me edifico a mí mismo. Por eso me edifico antes de mis transmisiones en vivo, me edifico antes de mis videos, después de mis videos, pero durante mis videos trato de asegurarme de que lo que digo y declaro pueda ser comprensible para todos. Pero no lo olvides, cuando intercedes, cuando oras, ora en lenguas, porque sabes que existe esa noción, esa función de intercesión. Dices cosas maravillosas a Dios, intercedes de la manera correcta y son cosas que no hay que olvidar. Así que, para concluir, el hablar en lenguas es realmente un tesoro que el Espíritu Santo le ha dado a la Iglesia, que nos permite conectarnos mucho más con el mundo espiritual, mucho más, para edificarnos mucho más interiormente. Y es un poder que deben utilizar, que les animo a usar. Así que les animo, oren en lenguas todos los días, tómense un tiempo para orar en lenguas y verán hasta qué punto su espíritu se va a elevar. Verán hasta qué punto serán más sensibles al mundo espiritual, hasta qué punto escucharán a Dios mucho más claramente. También les animo, si quieren ir más lejos, descubran mis libros, ya sea el libro Combate Espiritual, mi último libro, descubran las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual para discernir las estrategias del enemigo, cómo luchar contra las fuerzas de las tinieblas, cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Les ofrezco las primeras 60 páginas. Así que pueden obtenerlo en la descripción del video o ir directamente a mi sitio web jeremypotin.com. También está mi libro Desafío Sanidad, que hice con mi amigo David Terry, donde más de 12,000 personas han realizado esta formación en más de 80 países. Y son 21 días en los que los acompañamos para que comiencen a experimentar sus primeras sanidades a través de sus manos. Y también mi libro, Parábolas Nocturnas, pueden interpretar los sueños que Dios les da. Y en este libro les explico cómo restaurar la cultura del sueño en su vida, en la de su familia, y cómo interpretar los sueños según la palabra de Dios. Ahora ha sido traducido al inglés y al alemán. Actualmente se ha difundido en más de 30 países. Y le doy gracias a Dios por lo que este libro aporta a sus vidas. También pueden descargar los 3 primeros capítulos gratuitamente en la descripción del video o en mi sitio web jeremypotin.com. Les lanzo el desafío. Oren en lenguas cada día y verán cuánto crecerá su vida espiritual. Sean bendecidos.